Ok, bueno, sigamos entonces viendo las manifestaciones, Johnson, que se presentan en lo que respecta a a, a la fusión, a la relación tan estrecha que existe entre lengua, cultura y sociedad. Allí es que estamos proyectando cada uno de estos aspectos presentes en estas láminas, ¿no? A ver, por favor, Joseph, ¿podrías leer las láminas que están aquí? La información. Sí, seguro. La lengua en contextos multiculturales. Ok, 1. Interacción entre lenguas y culturas. Las sociedades multiculturales, las lenguas interactúan, creando nuevos espacios culturales y redefiniendo identidades a través del contacto lingüístico. 2. Bilingüismo y su efecto en la identidad. El bilingüismo puede enriquecer la identidad personal y cultural, permitiendo a las personas navegar entre diferentes contextos sociales y culturales. Y 3. Desafíos del mantenimiento lingüístico. Las lenguas minoritarias a menudo se enfrentan desafíos para su preservación, lo que puede llevar a la pérdida de identidad cultural y social en sus habitantes. muy bien. Ok. Quiero comenzar por la número 3, por la información que está en el cuadro tercero. Fíjate, Johnson, que te pregunto, ¿conoces la lengua Añú? No he interactuado con ella, pero sí conozco algo. Ok, bien. Sobre todo, digamos, la lengua Añú, según información que he podido leer a través de algunos antropólogos o antropolingüistas, es una lengua que, digamos, ya está en desaparición, es decir, ha desaparecido casi en su totalidad. Tal vez conoces a la profesora María Teresa Bravo. Sí, sí, he sabido de ella. Excelente. Bueno, la profesora María Teresa Bravo hizo una investigación sobre la lengua ñu y bueno, apenas sí pudo conseguir un hablante de esa lengua, ¿no? Un hablante que incluso ya está de edad avanzada y pues no ha podido eh, transmitir eso que generalmente se transmite a través de las lenguas de generación en generación, y es donde yo quiero hacer énfasis, es decir, aspectos culturales y sociales de los años, pues lógicamente eso ha ido perdiendo, ¿no? Y eso es uno de los desafíos que tienen digamos, primero los desafíos que tienen las propias sociedades, ¿no? Desafíos que tienen incluso los lingüistas o los antropolingüistas, de manera tal que busquen o encuentren, puesto que son investigadores, la manera de poder rescatar esas lenguas, ¿no? Lenguas que están prácticamente muertas. El profesor José Álvarez, Pipo Álvarez, ¿lo conoce, Johnson? ¿Has escuchado sobre él? No recuerdo, profe. Ok, bien. El profesor Pipo Álvarez también es un profesor, al igual que la profesora María Teresa Bravo, que han trabajado bastante por el rescate de la lengua ñu. Sin embargo, este trabajo ha sido bastante cuesta arriba, puesto que las condiciones en cuanto a lo que esta sociedad eh, representa, pues es muy cuesta arriba, ya que no existe una comunidad como tal para poder permitir que esta lengua evolucione y se pueda conservar esa identidad hablante, esa identidad cultural y social. Me iba a decir algo, Johnson. Sí, profe, Ajá. fíjese, la familia de mi esposa es de esa zona, Ok, cercana a la laguna de Sinamaica. excelente. Ok. Y algo que me he percatado, sobre todo con relación a a la bisabuela de mi esposa, con Ujú, quien tuve mucho contacto, es que sus facciones son indígenas, es indígena. ujú. Nunca se identificaron plenamente con el guayú, como guayú.
Ujú. pero lo insinuaban, ¿no? Entonces, al final, después con el tiempo fui dando cuenta, o cuando yo le hablaba en Guayunaiki, Ajá. que no, que no se comunicaba conmigo. Tengo mis sospechas de que más bien estaba más cercano a los Añú. Mm, mira, Y eso, interesante eso. y eso se confirmó cuando hace poco estábamos conversando con la abuela de mi Ajá. esposa. Ok. Y entonces ellos me estaban contando de los guayú que venían hace muchas décadas, Ajá. venían y les robaban el ganado, les robaban las cosas a punta de arco y flecha y se las Imagínate. llevaban. Ujú. Entonces yo empecé a preguntar cosas y entonces me percaté de algo, pues, sí, Ujú. lo que hablaba de la vergüenza étnica. Sí. Entonces ocultaban su condición añú y creo que todavía es una postura. Entonces, evidentemente que si le agregamos ese tema de la vergüenza étnica, el no hablar el añú, entonces Correcto. evidentemente hasta que llegó un punto en Ujú. que esas comunidades fueron absorbidas por la cultura guayú. Por lo menos esa es la intuición y la percepción que tengo con respecto al añú y Ujú. evidente relación que hay entre el lenguaje y la cultura. Si al perderse el lenguaje, Sí. inmediatamente se va perdiendo toda relación cultural Claro, y claro. allí. Muy bien, Joseph. Fíjate, bueno, primero quiero darle la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido a la clase. Hola, buenos días, saludos a todos. Voy llegando de la facultad. Ah, ok. Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Bien, 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 aquí escuchándolo, todo marchando. Excelente, Luis, se oye perfecto. Excelente, bueno, muy bien. Bueno, Génesis, estás por allí, ¿verdad? Sí, profesor, aquí estoy. Excelente. Muy bien, entonces, bueno, estábamos hablando Génesis, en el marco de la interrelación entre lengua, cultura y sociedad, de, de esa pérdida que ha habido de lo que es la lengua ñu. Y hablamos del trabajo de la profesora María Teresa Bravo. Eh, Te pregunto, ¿conoce a la profesora María Teresa? Génesis. Sí, aquí estoy, Ah, pero no entendí la pregunta. que si conoces a la profesora María Teresa Bravo. Ah, sí, sí, ella creo que me llegó a dar clases de lenguaje indígena. Ok, muy bien. Entonces, bueno, el trabajo que han realizado, lo que realizó la profesora María Teresa Bravo en conjunto, además del trabajo que ha venido realizando el profesor José Álvarez, mejor conocido como Pipo Álvarez, es bastante significativo en cuanto a lo que es la lengua ñu, una lengua que prácticamente es una lengua ya en extinción, según los trabajos que han presentado. Estos dos investigadores. Entonces, bueno, planteaba Jonser, planteaba Jonser eh, esa vergüenza étnica que él observaba en algunos miembros que probablemente sean de la cultura añú. Y lógicamente, a lo que se va apreciando esa vergüenza étnica, se va perdiendo también aspectos, lógicamente, que tienen que ver con lo cultural y lo social. Es decir, al haber la vergüenza étnica y al haber lo que es una pérdida, lo que es la identidad hablante, como en este caso, lo que es la lengua ñu, pues evidentemente que va a llevar a transformación de esa sociedad, pero una transformación digamos, en detrimento de ella misma. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. A ver, ya. Ok. Ajá. Génesis, compártenos acá la lectura de esta lámina para que la sigamos dialogando. Vale. La influencia de la lengua en la identidad cultural. Ujú. Lengua como reflejo de la identidad.
La lengua que hablamos refleja nuestra identidad cultural, creando un vínculo entre las personas y sus tradiciones específicas en un contexto multicultural. Diversidad lingüística y cohesión social. La diversidad de lenguas en una sociedad multicultural puede fomentar la cohesión social, permitiendo un entendimiento más profundo entre diferentes grupos culturales. Ok. El papel de la lengua en la migración. Los migrantes traen sus lenguas y dialectos, lo que enriquece el tejido cultural de la sociedad receptora y desafía los conceptos de identidad estática. Lengua y herencia cultural. El uso de una lengua ancestral en contextos multiculturales ayuda a preservar la herencia cultural, conectando a las generaciones actuales con su pasado. Ok. Comenzamos con esta última información. Ya la hemos conversado, la hemos estado mm, tratando desde que comenzamos a a explicar la relación que existe entre lengua y cultura y sociedad y la importancia que tienen las sociedades de ir transmitiendo de generación en generación. Y hablamos, en este caso, de la cultura wayú, por ejemplo, que es una lengua que a través de la oralidad ha sabido conservar lo que son aspectos relacionados con su propia cultura, con su propia identidad. Ahora bien, vamos a pasar a esta primera lámina, ¿no? Donde, fíjense, cuando se expresa en esta lámina, la diversidad de lenguas en una sociedad multicultural puede fomentar la cohesión social, permitiendo que haya un entendimiento más profundo entre diferentes grupos culturales. Noten ustedes que cuando yo tengo un grupo, por ejemplo, un grupo de venezolanos en el exterior, inmediatamente hay una conexión estrecha. Es decir, yo me doy cuenta que esa persona viene de mi tierra, viene de Venezuela. Igual, sucede, por ejemplo, si yo me encuentro en el oriente del país, a ver, cuando digo yo me refiero a yo como zuliano. Si yo estoy en el oriente del país o en el centro del país y escucho hablar a alguna persona con acento, digamos, maravino o maracucho, pues inmediatamente eso va a establecer una estrecha relación, una mejor relación entre esas personas y, digamos, lo que yo pueda y quiera expresar con ellos. Entonces, bueno, esa particularidad, ese reconocimiento de la identidad hablante que yo tengo, pues me permite mantener un acercamiento mucho más estrecho con esas comunidades, ¿no? Y cuando uno se encuentra otro maracucho, por ejemplo, en otra región, pues inmediatamente hay un cambio, hay un switch en el uso, por ejemplo, de la forma pronominal. Ya no voy a hablar de tú, si es la forma pronominal que estoy utilizando en ese momento, sino que utilizaré la forma pronominal voceante, ¿no? A través del vos, que sería la forma pronominal que estaría utilizando. ¿Pero por qué? Porque me lo permite, es decir, culturalmente hablando, cuando me encuentro otro maracucho, pues inmediatamente hablo de voz, porque el voceo permite eso. El voceo permite el acercamiento, permite una relación más íntima, más cercana con el otro, ¿no? Ok. En cuanto, esto es un aspecto, este segundo punto, es un aspecto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Los migrantes traen sus lenguas y dialectos, lo que enriquece el tejido cultural de la sociedad receptora. Bueno, fíjense que para los efectos de los países que componen o los países donde mayormente han ido los venezolanos, en el caso, hablando de la migración venezolana, podemos seguramente afirmar que ha habido
un cambio en cuanto digamos, al dominio del lenguaje o al cambio en lo que respecta al dialecto. De seguro, algunas frases se habrán incorporado a esas otras lenguas que tal vez no tengan la fuerza que tienen, que podrían tener a futuro, pero de seguro que está siendo poco a poco, va insertándose dentro de las lenguas. Igual, sucede cuando tal vez escucharon en alguna oportunidad que hubo una migración importante desde Colombia hacia Venezuela. Y esa migración trajo una cantidad también de términos, de expresiones que pues ha enriquecido esa identidad hablante en nosotros, ¿no? Nosotros como venezolanos para aquel entonces y de seguro a ellos como colombianos. Ok, continúo. Increíble. Profesor, tengo una pregunta. Sí, cómo no. Pero eso también afecta de alguna manera o sea, por Ujú. ejemplo, el tema de la migración, afecta de alguna manera el tema económico en el sentido de que, Sí, por ejemplo, en Colombia, que si te escuchan el acento de que tú no eres de Colombia, sí, automáticamente te exacto. dan un precio más alto. Y es lo mismo Claro, que pasa en todos lados, porque bueno, sí, pasa en todos lados. Cuando uno viaja a otro país y se sí, escucha que no tienes tu correcto. acento, pues te suben el precio o no te Ujú. tratan igual. Correcto. Fíjate esto, Génesis. Vamos a suponer que tú tengas un negocio, ¿verdad? Hablo de ti. A ver, no voy a hablar de Génesis, voy a hablar de cualquier otro individuo, ¿no? Que su sustento sea en la economía, ¿no? Y vamos a suponer que sea de la economía informal. Si esa persona, simplemente por ver a otra que ha cambiado, que tiene un acento diferente a el que se está manejando dentro de esa sociedad, pues evidentemente, dígame si escuchas que no es solamente el acento, sino que se da cuenta que hablas otro idioma. Si se da cuenta que hablas otro idioma, dice, bueno, mira, este no es de aquí, le voy a cobrar tanto. O si eres taxista, por ejemplo. Si eres taxista, le dices, montas a alguna persona y te das cuenta que no pertenece o no es venezolano, por ejemplo, o donde quieran que en cualquier parte del país que te encuentres, eh, de seguro que esa persona va a decir, bueno, de aquí a allá eso cuesta tanto, porque bueno, hay un aprovechamiento este, de, de ese aspecto, ¿no? De esa persona en el sentido de que eh, no viene, no pertenece digamos, a la sociedad venezolana, sino que por migración, por ejemplo, pertenece a otro país. Entonces, bueno, ciertamente eso sucede en Génesis. Eso me pasó a mí cuando Ajá, viajé con mi mejor amiga a Colombia. ok. Y bueno, no solamente me pasó a mí, porque luego hablando con personas de pues, otras nacionalidades también les pasó También le igual. hicieron lo mismo. Sí, y Ajá, pues con ellos era peor porque hablaban inglés. Y por ejemplo, mm, el taxista en el aeropuerto nos cobró 60.000 pesos el taxi, pero por ajá. Uber costaba 22.000. Qué barbaridad, casi no les hicieron nada, Sí, imagínate. exacto. Entonces la diferencia era bastante. Y para las personas que hablan inglés, peor, porque uno dijo que a ellos le Claro. intentaron cobrar creo que 120.000 pesos o algo así. Sí, sí, y ese es otra cosa, ¿no? Que tú no tienes alguna, digamos, referencia clara de la moneda, ¿no? Dice, bueno, ¿a cuánto es eso? 120.000 pesos. Bueno, no sé cuánto es eso, pero aquí lo tienes, ¿no? Entonces, ese desconocimiento también, por ser extranjero, pues de alguna manera permite a que haya un abuso, vamos a llamarlo así, un abuso por parte de quien forma parte de esa sociedad hacia aquellos que no lo son, ¿no? Hacia el extranjero, o hacia aquellos que bien van como visitantes o van como en un proceso migratorio, ¿no? Si tú referías, Génesis, el caso de los venezolanos, ¿no? Que simplemente al escuchar su acento, a los que nos escuchan el acento particular que nosotros tenemos, pues hacen
unos ajustes, entre comillas, en lo que respecta al aspecto económico. Ok, seguimos entonces, para que nos rinda el tiempo, porque la grabación solamente dura 40 minutos. Bien, a ver, Johnson, te escucho. Sí, aquí estoy, A ver, ¿podrías leer esta, por favor? seguro. Transformación del lenguaje en la era digital. Aceleración de la creación de neologismos. La tecnología impulsa la creación constante de nuevas palabras y términos que reflejan avances en ciencia y cultura, Ok. adaptando el lenguaje a nuevas realidades. Ahora quiero que me mencionen algunos de esos términos, esos neologismos, producto de las tecnologías. Continúa, Johnson. Seguro. Influencia de las redes sociales en la comunicación. Las plataformas digitales han modificado la manera en que nos comunicamos, promoviendo un lenguaje más informal y abreviado, como el uso de emojis y acrónimos. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Los emojis. A ver, habíamos mencionado algo de eso. Continuamos. Seguro. Globalización del lenguaje a través de Ujú. Internet. El acceso global a la información ha permitido la difusión de lenguas y dialectos, fomentando un intercambio cultural y lingüístico sin precedentes. Ok. A ver, vamos a hablar entonces de este primer punto, ¿no? De cómo la tecnología, ¿no? Permite que haya una creación constante, interminable, diría yo, de palabras y términos que van presentando y mostrando esos avances que hay en la ciencia y la cultura. A ver, ¿qué neologismos, por ejemplo, conocen ustedes o recuerdan ustedes? Esas adaptaciones que hacemos nosotros. Por ejemplo, uno sencillo, chat. Chatear, Pues sí. chatear es un neologismo. Es decir, eh, yo estoy hablando de un término que no pertenece a mi propio idioma, porque no existe chat como tal, ¿no? Es decir, O el de envíame al inbox. el, Al inbox, envíame al inbox. el inbox, ok. O el email, ¿no? El email, por ejemplo. Dice, bueno, email, y todo el mundo dice, o envíame el link, ¿no? Te das cuenta, dice link. Entonces, evidentemente, Yo tengo a uno ver, que es, Carlos, ajá, tengo uno que es súper, súper presente. a ver, Tomémonos una selfie. una selfie, correcto, muy bien. Tomémonos una Bueno, selfie, imagínate tú. ok, aquí los dejo, voy a dedicarme a otras cosas porque si no me Ok, quedo enganchado en la clase de no, ustedes. Dino, háblanos un poco de eso. Pues claro, porque incorpora la palabra self de sí mismo en inglés Ajá, y correcto. utiliza además la partícula minimizada en la Ajá, finalización de la I y la E y se convierte de ser algo de mí mismo en una ajá. autofoto como la conocemos nosotros. Sí, sí. Una Bueno, autofoto por claro, teléfono. claro, por teléfono. Bueno, Carlos, déjame decirte algo, ¿no? Tú sabes que ha sido muy enriquecedora la conversación, porque tengo a Jonser y a Genesis que han tenido experiencia con otros idiomas. Por ejemplo, Jonser Claro, claro. con el francés y a Genesis con el inglés. Genesis es profesora de inglés y bueno, imagínate tú cómo ha sido Así esto es. para mí, ¿no? ¿Cómo ha sido para Eso mí? es, Sí, completamente. Estás en tu propia piscina, pues. así es, mi propia piscina. Ok, Te alegro mucho. dale, Bueno, pues. seguimos hablando. Les Listo. recuerdo, le tengo que decirles una anticipación a Joner y a Ajá. Génesis, que cambiaron la fecha de la inscripción para ellos. Ujú. Va a ser lunes 25 de noviembre. Que lo anoten por ahí, aunque yo después se los voy a informar oficialmente al grupo. Bueno, igual esta clase se está grabando y le va a quedar también al resto de los compañeros que no pudieron estar presentes. Excelente, que terminen de tener una formidable clase. Excelente, chévere. Nos vemos entonces. Nos See vemos you. pronto.
Ok, Sí, YouTube. ok. Bien, entonces, bueno, hablamos entonces de esos neologismos, ¿no? De cómo esas nuevas palabras se van incorporando. El blog, por ejemplo. Blog es otro, bloguear, basta bloguear, aparece. Y así pues una cantidad interminable, ¿no? En cuanto a este punto, podemos ver, habla sobre los emojis, ¿no? Mire, ya la gente ni siquiera da una respuesta en palabras, sino que presenta algunos emojis. A ver, algunos emojis que ustedes recuerden, Genesis y Johnson. Bueno, el de la manito que se está haciendo muy común ya. Exacto, el de la manito, ese, para decir, Dedo bueno, listo. ¿Cómo se llama? La carita esa que aparece como que si fuera un abrazo, ¿no? ¿No? Así es, Sí, así también. como que expresando cariño y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, eso también forma parte, Génesis y Johnson, forma parte de lo que es la comunicación, evidentemente, ¿no? Y va evolucionando en detrimento, es decir, eso es positivo, eso es negativo. Bueno, ya los años dirán si eso ha sido enriquecedor o no lo ha sido. Entonces, pero forma parte de lo que la sociedad va construyendo en su cultura, por ejemplo. Ok. Y bueno, pues la globalización del lenguaje a través del Internet. Bueno, imagínense todas las cosas, todo, incluso todos los lenguajes al que nosotros hemos podido tener. Usted quiere escuchar algo en sirio y usted puede tener información en ese idioma. En chino, en japonés, dígame en japonés. En japonés, no sé si ustedes han visto cómo algunas, creo que son, no sé si son unos juegos, algo, donde en unas series que son en japonés y eso ha traído pues entre los jóvenes, ha traído una demanda bastante alta, ¿no? Donde los jóvenes empiezan a utilizar una cantidad de términos que corresponden al japonés producto de esa serie que ellos han podido ver. A ver, Johnson. Sí, bueno, no he tenido la experiencia con los japoneses, pero Ajá. sí con los coreanos. Las Ok. series coreanas, músicos coreanos, Ujú. inclusive tuve estudiantes que conversando con ellos veía que estaban escribiendo algunas cosas en lenguaje pictográfico, entonces yo le dije, ¿qué es eso? Entonces me dicen, no, ese es coreano, seguro que es coreano. Me sorprendió muchísimo eso Sí. muchas cosas, ¿no? Porque primero todavía no logro enlazar el momento en que ellos se engancharon con esa cultura coreana, Mm. que llegaron inclusive a querer aprender su idioma y a intentar Bueno, escribir. fíjate, no, sí, eso es de verdad que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente cómo a través de alguna manera, digamos, estos promotores logran que haya una conexión entre ese idioma, ¿no? Y tú hablas de la experiencia del coreano, yo te refiero también a otra lengua oriental como lo es el japonés. Ok. Bueno, miren, nos quedan 5 minutos. Aquí el tiempo pasa, pero volando, ¿no? Bueno, vamos a ver los efectos que tiene, este, efectos en la cultura y la sociedad de lo que es la globalización, por ejemplo. A ver, ¿quién había leído anteriormente? Genesis, where are you? Are you there? Yes. Okay, please read it. Ajá. A ver, para que lo leas, Genesis, por favor. Génesis, no te escucho. Ajá, a ver. Tienes el teléfono, te lo tienes apagado. Tienes el micrófono apagado. Ahí está apagado tu micrófono. Hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora Ajá. sí. Ahora sí te Ajá, vale. escucho. Dale. Ajá. Ok. Dice, ¿quiere que lea? Sí, por favor. Ok, efectos en la cultura y la sociedad. Función de culturas a través del lenguaje.
El intercambio cultural facilitado por la tecnología ha resultado en la función de diferentes lenguajes, creando un nuevo vocabulario compartido. Ok, 2. ya Alteración hablábamos de de la eso. Ujú, comunicación intergeneracional. ujú. La brecha generacional en el uso del lenguaje ha provocado malentendidos y diferencias en la forma de comunicarse entre jóvenes y adultos. De eso vamos a hablar 3. ahorita. Reflejos 3. de cambios sociales en el lenguaje. El lenguaje se convierte en un espejo de los cambios sociales, reflejando nuevos valores, actitudes y prioridades en la sociedad contemporánea. Ok, bien. Hablemos del punto 2. Hennessy y Profe, Jones. yo Dígame. tengo una acotación con esto A ver, en la segunda, correcto. porque usted mencionaba lo de los emojis, y sí, Ajá, los emojis son algo muy innovador y tal sí, vez nuestra generación la use, sí. pero las nuevas generaciones utilizan muchos los stickers en vez de los emojis. Ajá, es cierto. Y ellos no utilizan tanto los emojis para responder, sino que se responden entre stickers. Incluso hay conversaciones en las Sí, que no hay tantas palabras, sino stickers para enviarse entre stickers. ellos. Es Es cierto. súper gracioso. De hecho, tengo Tú, una anécdota un poco de eso que a mi hermana estaba vendiendo su teléfono ujú, y le enviaron por Marketplace para ujú, comprarle el teléfono. Total que era una estafa. ujú. Y pues obviamente nosotros dijimos, bueno, dile, eres un estafador, obviamente me quieres estafar y bloquéalo. Pues no, ella le envió un sticker de un perrito con una soga en Ajá, el cuello que decía suicídate. Y ya, eso fue lo que le... Entonces, imagínate, y así son claro, las claro, conversaciones claro, es de cierto. ese rango de edad. Todos son con Sí. stickers. Bueno, mire, te comento, Génesis, que soy uno de los que le encanta usar stickers. Yo tengo un montón de stickers y me divierto, ¿verdad? Que me divierte hacer esto, ¿no? Ok, Yo fíjense. también. Ujú. Debo cerrar porque ya lo que quedan son 2 minutos, 15 segundos para la clase y quiero hacer un cierre. Entonces, bueno, fíjense que eh, como planteamos al principio, hay, noten ustedes, Johnson y Genesis, que la relación entre lengua, cultura y sociedad es extremadamente estrecha. Es decir, yo no puedo hablar de lengua por un lado si yo no hablo de sociedad por el otro o no menciono a la cultura. Es decir, estos tres elementos, pues, como podrán haber visto en cada uno de los aspectos que hemos tratado, eh, marcan una pauta en el día a día de los seres humanos, ¿no? Al principio hablamos de los seres humanos, hablábamos de lo que era lengua, lo que era el lenguaje, lo que era la cultura, lo que era la sociedad desde el punto de vista teórico. Y acá, pues estamos viendo, estamos en este aparte, estamos viendo cuáles son las vivencias, ¿no? Que ustedes y yo y todos nosotros experimentamos en el día a día en lo que respecta a lengua, cultura y sociedad. Los escucho para cerrar. ¿Algo que comentar? Johnson, breve, Sí, profe. muy breve, Sí, rápido. 15 Sí, segundos. hay dos cosas que logré conectar allí, Ok, la relación entre lenguaje, cultura, y cómo hay necesidad de preservar, si consideramos el preservar cierta cultura, debemos considerar también el, el conservar el lenguaje. Y sí, aparte de eso, bueno, también el hecho de que siempre va a haber evolución, no va a haber exactamente, no, muy no bien. hay nada estático. No hay nada estático. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, yo les voy a enviar una actividad por el chat, ¿ok? Para que entonces culminemos esta parte, ¿de acuerdo?